felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, nuevamente, todos los martes, voy a estar con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype, de él desde Washington, y yo vía el de los Estados Unidos también, del estado de la Florida. Haciendo un análisis, lógicamente, del rumbo que lleva el país, qué puede pasar en Washington en estos próximos días. Todavía sigue todo el mundo esperando la aprobación del NICA Act, porque no se ha aprobado todavía. Algunos dicen que fue por la muerte del presidente George W. Bush, que no se pudo dar por la orden fúnebre que se le dieron como expresidente de los Estados Unidos. Todo el mundo espera, o hay una gran expectativa para que sea aprobado en los próximos 2 días, incluyendo desde hoy, y que salga junto con una lista de nuevos sancionados hacia el gobierno del presidente Ortega y miembros del sector privado, como una presión para seguir presionando al presidente Ortega para que cambie el rumbo que lleva el país, que tenga que convocar a elecciones libres y transparentes, e inclusive ya se habla de la necesidad de formar una junta de gobierno de transición. Otra, hablando con el doctor Aguirre, también hay una gran expectativa alrededor de la asamblea de empresarios del sector privado que se va a dar el día de mañana en Managua, Nicaragua. ¿Qué es lo que irá a pasar ahí? ¿Qué resolución irán a sacar? ¿Qué posición? Bueno, ya sabemos la posición del sector privado, pero ¿qué más podrá hacer el sector privado para hacer entender o ponerle presión al presidente Ortega de la necesidad que tiene que haber un acuerdo político antes de que se termine de destruir la economía en Nicaragua, así como ya se destruyó la institucionalidad y el Estado de Derecho, y eso se ha convertido en una situación invivible en Nicaragua? Y ya nos dimos cuenta de que salió un reportaje confidencial de los de Comatierra, que le pidieron a la familia de Mike Lilly $5 millones para que le devolvieran la finca. Después le dieron $2.5 millones para que le devolvieran la finca, volviendo prácticamente una mafia lo que está ahí tomándose la tierra. Antes de entrar con nuestro invitado, quiero sumarme y nuevamente seguir condenando y denunciando el hostigamiento y el acoso al que está siendo sometido todo el personal de 100% Noticias. Es una tortura psicológica la que están haciendo con todo el personal, 24 horas del día, un carro parqueado con gente armada enfrente del canal, hostigamiento con dron que inclusive entra al patio del canal invadiendo la propiedad privada. Cuando salen, los siguen, y ya vimos que en algunos casos inclusive los echaron presos por puro gusto. Un hostigamiento increíble que están haciendo contra el personal de 100% Noticias, y hay que seguirlo denunciando, y hay que seguirlo condonando, y hay que seguir y darnos nuestra solidaridad, nuestra admiración, nuestro respeto por esa valentía, ese coraje, ese compromiso que está mostrando todo el personal de 100% Noticias, desde Miguel, Verónica, el trabajo extraordinario que está haciendo la Lucía, los periodistas, los camarógrafos, los técnicos, las técnicas, de todo, el equipo personal de 100%, todo el personal de 100% Noticias. Ustedes están dando una demostración de valor increíble que está siendo reconocida en Nicaragua y en el mundo. Manténganse firmes, que tienen las oraciones, y que Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, y de esa manera nada puede salvar a pesar de los actos cobardes de los que están ahí afuera. Bueno, hay que seguir firme en esta lucha. El presidente Ortega quiere convertir esto en un conflicto armado, un conflicto de derramamiento de sangre. No hay que caer en esa trampa. Esto va a ser una lucha cívica y pacífica, y la vamos ganando.
Por eso lo tenemos loco, porque no sabe qué hacer. Así que vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. A un cambio, pues. Vamos a hacer esta receta súper fácil. Paso número 2. ¡Hala! ¡Uy! ¡Ah, delicioso! ¿Qué? No. No. ¡Carga! ¡Uy! Esta Navidad disfruta YouTube gratis con LTE sin consumir tus megas. Activa tus bonos con internet desde 50 Córdobas o tu plan postpago. Movistar, elegí todo. Denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Bueno, excelente, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado de honor de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial. Buenos días, doctor Aguirre, ¿cómo amaneció? ¿Cómo va todo? ¿Aló? Aló, Jaime, buenos días y un saludo para todos los televidentes del canal 100% de Noticias desde Washington. Doctor, hay gran expectativa, tenemos varias noticias que comentar. Primero, ¿qué ha sabido, qué ha oído usted alrededor de la aprobación del DICAAC? Se esperaba desde la semana pasada que fuera aprobado. Esta hora todo dice, hace indicar que hoy o mañana va a ser aprobado, junto con la sanción ejecutiva por parte del presidente Trump. ¿Qué información tiene usted de última hora desde Washington? Bueno, Jaime, en primer lugar, Jaime, quiero decirte que esta es una agonía lenta, ¿verdad? Yo recuerdo que en el mes de agosto, cuando yo estuve en Washington,
me aseguraban todos los staffers principales del Senado, tanto del lado demócrata como el republicano, que este proyecto de ley iba a convertirse en una ley firmada por Trump para el 15 de septiembre. Ese era el plan que estaban manejando en el Senado norteamericano en cuanto a calendario de aprobación de lo que yo llamo la Nika Magnitsky, ¿verdad? O la Magnitsky-Nika. Después de eso no pasó nada, ¿verdad? La idea era darla o enviarla a la Casa Blanca el mismo día de la independencia de los países centroamericanos, que es el 15 de septiembre. No pasó nada. Yo entiendo que hubieron problemas de índole de redacción, de contabilización, de hacer compatible el proyecto de la Cámara Baja con el proyecto del Senado, y finalmente pues de problemas burocráticos y parlamentarios. Ahora, cuando yo regresé a los Estados Unidos y me reuní con staffers principales de ambos partidos, me aseguraban que ya esos problemas se habían resuelto, pero claro, eso ocurrió, Jaime, antes de la muerte del presidente Bush padre, que como vos sabés, fue algo que conmovió a Washington. Es más, el gobierno declaró prácticamente un duelo de 5 días. Él murió en Houston, fue trasladado a Washington, hubo una ceremonia en el Capitolio, después otro en la Catedral de Washington. Después continuó el luto en la medida que se reunían y se fueron hasta Texas miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. En fin, fue una interrupción en el actuar normal de la Cámara Baja y de la Alta también. Pero escuchamos el tuit de la diputada Ileana Ros-Lehtinen, que por cierto ya con este Congreso pues ya ella termina su periodo en la Asamblea Norteamericana, y lo que me dicen a mí, lo que me dijeron a mí, mis contactos acá, la semana pasada, pero eso fue antes de la muerte de George Bush, es que a más tardar el 7 de diciembre salía el proyecto de ley. No salió para esa fecha, pero hay dos cosas que quisiera compartir con ustedes. Primero, me están diciendo que ya está por sacarse del horno el proyecto de ley, que ya están tanto la Cámara Baja como la Alta trabajando el mismo proyecto de ley, es decir, ya fue consensuado y se espera que va a ser aprobado por consentimiento unánime en estos días. O sea que podría ser esta semana, pero ya van tantas veces, Jaime, que me han dicho que se va a hacer esta semana, que ahora yo todo lo tomo con un grano de sal. Ahora, lo importante aquí es lo siguiente. El Senado y la Cámara Baja, que iban a irse a su receso de Navidad, que de hecho era el final del Congreso actual, el 14 de diciembre, es decir, este viernes, esa fecha para el receso se ha postergado hasta el 21 de diciembre. No quiere decir que van a continuar sesionando hasta el 21, porque ya hay senadores y diputados que han regresado a sus distritos y que ya no están en Washington. Pero tiene un tiempo adicional la ley Magnitsky-Nika para ser aprobada. Ahora, yo creo que no hay ninguna oposición por nadie en el Congreso, es decir, en el Senado y en la Cámara de Representantes con esta ley. Algunas personas incluso me dicen que va a ser aprobada sin incluirlo en un proyecto de ley más ambicioso a como se ha hecho legislación de esta naturaleza en el pasado. Yo ahorita estoy pagando por ver cuál es el mecanismo que realmente van a utilizar, pero para aterrizar podría ser aprobado por ambas cámaras esta semana o a más tardar el 21 de diciembre, dependiendo del manejo parlamentario de este asunto. No es sencillo. Muchas veces los senadores y los diputados que se ponen de acuerdo sobre el contenido de la ley
no manejan exactamente lo que está pensando el liderazgo del Senado y del Congreso sobre el mecanismo que se va a utilizar. Eso ha quedado más que claro para mí en meses de estar observando lo que está pasando en el Congreso, pero sí me siento muy optimista o muy convencido de que el Magnitsky-Nica va a salir aprobado quizás esta semana, quizás el mismo día de ahora, Jaime, porque está en sesión el Senado, está en sesión el Congreso, y los mecanismos que ellos utilizan para aprobar este proyecto de ley, ya sea independientemente de otra legislación o como parte de un proyecto de ley como el que yo pienso que van a utilizar, que es el de el presupuesto para el Departamento de Seguridad de la Patria, sea el seleccionado. Se habla también, doctor, de que aparte de la NICA Act, ¿aló? Sí, te estoy escuchando. Ok, se habla también que aparte de la NICA Act y la Magnitsky, también iba a salir una nueva lista de sanciones por el gobierno del presidente Trump a través del Ministerio ¿cómo se llama? El Tesoro del Estado. Le voy a hacer esa pregunta. Eso también usted que sabe de eso, se rumora. Y la siguiente pregunta, y le voy a hacer dos preguntas al final, juntas. Ayer se supo que el jefe del Estado Mayor del Ejército visitó a la Embajada Americana para firmar el libro de condolencia. El único funcionario del gobierno de Nicaragua que llegó a firmar ese libro de condolencia por la muerte de George Bush padre. Primero, el rumor, si usted ha oído también el rumor de la lista, y segundo, ¿qué significado tiene que haya llegado el jefe del Estado Mayor del Ejército siendo el único funcionario del Estado, sobre todo con los rumores que hay de que hay un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de Nicaragua para ponerle presión al presidente Ortega de que tiene que llegar a un acuerdo político antes de que se destruya Nicaragua? Bueno, Jaime, déjame abordar primero el tema de la lista. Yo te he escuchado vos decir en tus programas, que siempre lo veo, ¿verdad? Que hay una lista y que esa lista incluye a 30 personas. Llamémoslo personas porque no debemos de caer en el error de creer de que solo van a ser miembros del gobierno los que van a estar incluidos en la lista. Ya está claramente establecido en el proyecto de ley de Magnitsky-Nica que están obviamente en la mira aquellos miembros del gobierno del Estado, diría yo, nicaragüense, que están entorpeciendo la creación de un Estado de Derecho, la separación de los poderes, los derechos humanos, la violación de los derechos humanos y obviamente pues el tema de la democracia representativa. Pero ese proyecto de ley también establece que aquellos que no están en el Estado, que no están en el gobierno, que de alguna manera u otra estén facilitando el desmoronamiento del Estado de Derecho y de la democracia en Nicaragua, también podrían ser incluidos. Eso es lo que dice el proyecto de ley, para que lo tengamos muy claro. Y ese es el sentir del Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ahora, otra cosa que es importante recordar es que el Tesoro norteamericano, lo que nosotros llamamos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está involucrado de lleno en el castigo que se le van a dar a aquellas personas que son identificados por el Departamento de Estado, por el Tesoro que está llevando a cabo su propia investigación, su propio análisis de lo que está pasando en Nicaragua y con insumos del Congreso norteamericano. Ahora, ¿cuán grande va a ser la lista? No sé, no te lo puedo decir. ¿Cuándo la van a dar a conocer? Que si será de un solo viaje o si se estarán nombrando a diferentes personas en la medida que no hay progreso en la resolución de la crisis nicaragüense. Eso no te lo puedo decir,
que es un secreto que están guardando ellos de una manera muy hermética. Nadie se imaginaba, por ejemplo, Jaime, que iban a estar o que iban a ser sancionados por el Tesoro la vicepresidenta de Nicaragua y el operador principal de la familia Ortega Murillo en el Carmen. O sea que yo sé que ellos han estado elaborando una lista. Intencionalmente no me he querido meter en ese proceso, Jaime. El tema de la lista en Nicaragua quedó muy dañado en la época del presidente Bolaño, ¿verdad? En donde se estaban, en algunos casos, incluyendo a personas en la lista que no tenían mayor beligerancia en los supuestos casos de corrupción que habían en esa época, pero que a lo mejor se añadían porque algunos nicaragüenses le sugerían nombres de enemigos personales que ellos tenían al gobierno norteamericano y manipularon al gobierno norteamericano. O sea que yo me he distanciado de este tema porque es sumamente delicado, pero sí sé, y te lo repito, que el Tesoro, el Departamento de Estado y el Congreso norteamericano, todos están elaborando una lista de sus candidatos para la lista de los Estados Unidos. Te voy a dar otro ejemplo. En Venezuela hay más de 50 personas que han sido sancionadas. O sea que creer que van a crear una Magnitsky-Nica para dejar en unos 6 o 7 u 8 personas los sancionados es no entender el espíritu de la ley. Pero otra cosa que es bien importante del espíritu de la ley, Jaime, es que dice explícitamente que el objetivo de la ley es promover la democratización de Nicaragua a través de negociaciones en Nicaragua. Eso está en el preámbulo de la ley y ese sigue siendo la posición norteamericana hasta donde ellos me la han explicado a mí. Ahora, yendo a tu segunda pregunta. Yo recuerdo haber visto que el primer funcionario del gobierno de Nicaragua que firmó el libro de condolencias en la embajada y que fue, por cierto, recibido por el embajador Sullivan, fue el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindre. Ahora vos me decís que un general del ejército también fue. Me parece eso muy correcto. Quiero decirte que el ejército de Nicaragua es visto de una manera diferente por diferentes actores aquí en Washington. Hay un grupo que yo llamaría todavía minoritario acá, que considera que el ejército es parte del problema de Nicaragua. Y esta gente que han sido aconsejados, llamémoslo así, por algunos nicaragüenses que a lo mejor son opositores, pero que no tienen una visión lo suficientemente amplia de lo complejo que es la situación de Nicaragua, están queriendo proyectar al ejército como cómplices pasivos de todo lo que ha pasado en Nicaragua. Y esta gente le dicen a sus interlocutores norteamericanos que el ejército quedarse con los brazos cruzados al no haber desarmado, por ejemplo, a las fuerzas parapoliciales, el no haberle dicho a Daniel Ortega que tenía que dejar de reprimir al pueblo, está jugando hacia la represión. Yo no comparto ese punto de vista. Yo considero que la situación de Nicaragua es muy delicada, muy compleja, pero al igual que la mayoría en Washington, también considero que el ejército es un activo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un jugador muy importante en Nicaragua. No fue fácil para el ejército, cuyo jefe supremo es el presidente de la República, no haber salido a las calles de Nicaragua. Y el ejército más bien se ha continuado dedicando a lo que ellos llaman la operación de muro de contención. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen ellos frenando el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración ilegal que viene del sur hacia los Estados Unidos. Y esos esfuerzos por parte del ejército hasta la fecha pesan más en Washington que el hecho de que no haya participado de una manera más beligerante, llamémoslo así, en la solución del problema de Nicaragua. Pero obviamente esta situación en Washington es muy dinámica
aquí sí hay personas que están cabildeando en contra del ejército y queriendo proyectar el ejército, como te digo, como un cómplice pasivo, aunque, te insisto, en Washington hasta la fecha, y eso lo ha dicho el senador Menéndez y lo ha dicho el senador Rubio, que son dos impulsores de este proyecto de ley, es un jugador importante y es lo único que queda, el único eslabón que queda en la institucionalidad nicaragüense después de todo este periodo que empezó en 2007 y en el cual fue destruido la policía, el parlamento, bueno, el Estado de Derecho ya está, el Poder Judicial ya estaba muy averiado. Es lo único que queda de nuestra institucionalidad, Jaime. Bueno, yo creo que el ejército no es tan imparcial como se quiere vender. El ejército ha jugado un papel, hubiera podido jugar un mejor papel, pongamos, del que ha jugado hasta el momento. Y podía haber evitado muchas cosas que ocurrieron y que hicieron muchísimo daño en Nicaragua, pero sí creo que el ejército puede ser parte de la solución y puede ayudar a encontrar una solución. También creo que supuestamente hay una muy buena comunicación entre el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de Nicaragua. Tengo entendido que en la última reunión le dejaron saber, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos le dejó saber muy bien que conocían muy bien las operaciones económicas del ejército aquí en los Estados Unidos. Que le dejaron saber, por ejemplo, que en los últimos 2 años el ejército ha comprado una muy buena cantidad de acciones del stock market de la Coca-Cola y que la Merrill Lynch le está manejando mucha plata al ejército. Y eso se lo dejaron saber al ejército para que supiera cómo están las cosas, pues, y la información que sabía. Y eso ya lo hicieron público aquí, pues. Ahora, el ejército puede ser parte de la solución. Y también le quiero hacer otra pregunta. Se habla también que después de los insultos que lanzó el presidente Ortega contra Humberto Ortega, anda sumamente enchichado, y si antes estaba pasivo, ahora el general Humberto Ortega anda moviendo sus teclas, o las teclas que tenga y las gavetas que tengan, para realmente ahora sí presionar de una vez por todas al presidente Ortega de que tiene que entregar y que tiene que irse de Nicaragua. Dice que está sumamente enchichado, como digo yo, el general Humberto Ortega. Usted que es amigo de él, ¿qué ha sabido y qué reacción tiene de Humberto Ortega después de la acusación y los señalamientos que hizo su hermano, el presidente? Antes de comentarte, Jaime, la situación de Humberto, quiero cerrar tal vez mis comentarios en cuanto al ejército. Yo te puedo asegurar de que hay un deseo en Washington de continuar las relaciones estrechas que tiene los Estados Unidos con el ejército de Nicaragua y que pretende tener con todas las instituciones o todos los cuerpos institucionales de todos los países centroamericanos, ¿verdad? Ahora, una prueba de eso, Jaime, es que una de las primeras visitas que hace el embajador Sullivan como embajador de los Estados Unidos en Nicaragua fue justamente al general Julio César Avilés y algunos de sus compañeros en el Estado Mayor, ¿verdad? Eso fue algo que se manejó de una manera pública. Creo que la primera visita del embajador fue al canciller de Nicaragua. Si mal no recuerdo, después llegó una misa que fue celebrada por el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Se reunió con el cardenal Brenes, pero entre esas pocas reuniones que tuvo en los primeros días, el embajador Sullivan hubo la visita que iba a la comandancia, así como una de las últimas entrevistas que tuvo Laura Dogu antes de regresar a los Estados Unidos fue justamente una reunión que hizo ella con el attaché militar norteamericano a la comandancia del ejército. O sea que esa relación institucional
entre el ejército norteamericano, la Fuerza Armada norteamericana y la de Nicaragua es fuerte. Quiero decirte que el que todavía es secretario de la presidencia de la Casa Blanca, el ex general Kelly, es una persona que tiene contactos y tuvo contactos personales y directos con Julio César Avilés. O sea que hay un bagaje allí que no va a desaparecer de un día para el otro y que apoya o que abona a la comprensión aquí en Washington del papel que está jugando el ejército en Nicaragua. Ahora, en cuanto a Humberto Ortega, vos sabés que yo soy amigo de él, como soy amigo de muchísimos, pero de muchísimos sandinistas. Yo no soy una de esas personas, Jaime, que pretende ver a la gente y escoger a mis amistades solo de entre aquellas personas que comparten exactamente mi visión para el futuro de Nicaragua. Trato de entender lo que se piensa en las diferentes esferas. Ahora, Humberto y yo no hemos estado en contacto porque yo estaba aquí en Washington y él allá en Nicaragua. No he visto ninguna declaración de él, no he visto ningún campo pagado de él, pero sí, tanto vos como yo hemos tenido diálogo público con él. Vos lo has tenido en tu programa en varias ocasiones y él es una figura que tiene amistades obviamente profundas con aquellos que fueron los sandinistas originales, ¿verdad? Tanto en el ejército como en esferas civiles. Mira, es una cosa que hay una cosa que aquí en Washington se maneja muy bien, y es que la transición del sandinismo hacia el futuro está manejándose muy mal en este momento en el Carmen. Ese enorme grupo o colegio de compatriotas nuestros que jugaron papeles beligerantes en la revolución contra la dictadura de Somoza y que permanecieron incluso en el Estado durante los años 80 y que lograron incorporarse al movimiento democrático de Nicaragua, la evolución democrática de Nicaragua. Esas personas muy valiosas, muchas de ellas, ¿verdad? Y si yo empezara a darte los nombres de algunos de ellos, yo estoy seguro que estaría de acuerdo conmigo que son personas que también son parte de la solución al problema de una Nicaragua democrática, pero también pluralista. Estas personas se han distanciado del Carmen, o mejor dicho, han sido distanciados de la nueva argolla que existe en el Carmen. El partido de Daniel Ortega y Rosario Murillo de hoy no es el mismo que existía, por ejemplo, en el año 1990 o en el año 2000, por ejemplo, durante el largo periodo de esa reconciliación. Yo no sé lo que estará haciendo Humberto, si es que está haciendo algo, pero considero pues que fue un exabrupto el ataque del comandante Daniel Ortega, cuando él habló pues de su propio hermano, como alguien que había participado o que se había convertido en una suerte de peón de la oligarquía del imperio. Y yo te dije la última semana que ahí Daniel trató de reescribir la historia, hablando de que el ejército prácticamente había salido a la calle y había barrido con muchísimos nicaragüenses, y eso no es cierto. Yo lo que yo recuerdo, Jaime, es que cuando yo era el embajador en Washington y el canciller de Nicaragua en el gobierno de Arnoldo Alemán, solo un nicaragüense murió en las calles. Ese fue un muchacho que estaba participando en un asalto al Banco Central y él murió en un intercambio entre la policía y la turba divina esa que había mandado prácticamente asaltar el Banco Central el comandante Daniel Ortega. Sí, eso sabemos que fueron una manera de tratar de desinformar del presidente Ortega. Déjeme hacer una pregunta. Aquí hay fuertes rumores, y cuando digo aquí, estamos hablando en el estado de la Florida, en Nicaragua, en Washington inclusive, porque he hablado en Washington con diferentes fuentes que logré
contactar y reactivar, ahora que estuve en Washington hace como 3 semanas, de una posible negociación que se esté dando donde el ejército esté involucrado y que inclusive haya habido delegados del gobierno que han ido a Washington a tratar de cerrar, de ver si se logra cerrar este acuerdo. Hay gente que me dice que no, que es falso, que no hay ninguna negociación, como hay gente que me dice que sí hay una negociación. Gente que está en posición de saber, pongámosle. Uno, le voy a dos preguntas. Uno, ¿usted cree que hay negociación ahorita entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua a través del ejército? Y dos, si no hay negociación, ¿cuál jodido es la salida antes de evitar que se termine de destruir Nicaragua? Mira, Jaime, yo no pretendo poder decirte todo lo que está pasando en Washington. Yo te puedo decir lo que yo he recogido en base a conversaciones con personas latinoamericanistas, tanto fuera como dentro de las entrañas del Congreso y de la administración. Y en base a eso yo te puedo decir que yo no entiendo que haya ninguna negociación entre Washington, llamémoslo Washington, y el gobierno de Daniel Ortega en este momento. Eso no quiere decir que no estarían ellos aquí en Washington contentos de tener una negociación de buena fe directamente con Daniel, o que no fuera a haber una negociación entre nicaragüenses. Más bien, como te dije al inicio de esta entrevista, lo que quieren los norteamericanos es que haya una salida democrática, pero negociada allá en Nicaragua. Lo ideal para ellos sería tal vez revertir al mecanismo del diálogo nacional con la Iglesia o la Conferencia Episcopal como mediadores y como testigos, ¿verdad? Pero lo importante para los norteamericanos es que se ponga fin a la represión en Nicaragua, que se pongan en libertad todos los 500 prisioneros de conciencia que hay en Nicaragua, que se haga con justicia y que se adelanten las elecciones. Ese sigue siendo el guión aquí en Washington. Y si hubiera una apertura por parte del gobierno, los norteamericanos lo verían como un gran adelanto. Pero hasta la fecha, la verdad es que lo que hemos visto es un Daniel Ortega que no aprovechó el ofrecimiento que le hizo Caleb McGarry, el ofrecimiento que le hizo el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA, el embajador Trujillo, y un gobierno de Nicaragua que no está anuente a negociar con nadie de buena fe. Esa es la primera respuesta. ¿Cuál fue la segunda pregunta, Jaime? ¿Cómo se explica usted, que conoce bien al presidente Ortega porque ya ha negociado con él en unas ocasiones, conoce el carácter de él y el carácter de doña Rosario? ¿Cómo se explica, si no hay negociaciones, que el gobierno del presidente Ortega, ni el presidente Ortega, ni miembros de su gabinete del presidente Ortega han atacado o le han respondido al gobierno de los Estados Unidos por las sanciones impuestas a doña Rosario y al señor Moncada Lao? Se han quedado callados. La Asamblea no ha dicho nada. El jefe de bancada, Luis Castro, que siempre es uno de los primeros en salir hablando, no ha dicho nada. El mismo presidente no ha salido a defender a su esposa en las ocasiones que ha tenido la oportunidad de estar en actos públicos. Entonces uno dice, si se está quedando callado es porque no quiere hincarle los huevos al toro porque se está negociando. ¿Cuál otra explicación hay? Mira, quiero primero aclarar, Jaime, que efectivamente en un momento me tocó negociar temas delicados con el comandante Ortega. Pero eso hace muchos años, Jaime. Y yo no sé si el hombre que negoció conmigo en el año 2008, por ejemplo, es el mismo hombre que está ahorita
involucrado en la represión en Nicaragua, ¿verdad? Ahora la represión, por cierto, ya no es tan cruenta, pero es igual de nefasta para Nicaragua. Ahora el ataque es contra las ONG y contra los medios independientes de comunicación. Pero yo no sé si ese Daniel es el mismo que el que yo conocí y con quien yo negocié. En cuanto a la compañera Murillo, la verdad es que con ella nunca he negociado nada. Nunca le he tratado a ella en lo personal. Ahora, el hecho de que ellos estén siendo muy prudentes no quiere decir para mí de que están negociando. Quiere decir que por lo menos se ubican, están ubicados y se dan cuenta que para el gobierno de Donald Trump y para los Estados Unidos, ponerle fin al gobierno de Nicaragua es facilísimo. El costo político de Nicaragua es prácticamente cero, porque ya sabemos que la vasta mayoría de los nicaragüenses lo que quieren es que el gobierno actual desaparezca, que preferiblemente por la manera pacífica deje el poder y se abra a elecciones. Elecciones, por ejemplo, que deben de ser a mi criterio, Jaime, incluyentes. Debería de ir el Frente Sandinista. Mira, hay una cosa que yo tengo bien claro después de estar viendo los casi 8 meses de represión que hemos vivido en Nicaragua, y es que en gran medida este problema que estamos viviendo nosotros es un problema que ha sido alimentado por una pugna interna dentro del sandinismo entre, llamémoslo así, la vieja guardia del sandinismo, los valores humanos de algunos de los actores protagónicos en la revolución contra Somoza y en los años 80 y los 90, y una nueva guardia que ya no es vanguardia como era antes el sandinismo, y que en muchos casos pues los vemos allí en la Plaza de la República, con uniformes, pues, con unas camisetas y con rostros supuestamente de respaldo total, y digo supuestamente, Jaime, con respaldo total para la pareja presidencial, porque toda esta gente, en el momento de que ellos vean que está tambaleando el régimen, se van a separar del régimen de Daniel Ortega. Edwin Castro, me lo mencionaste. Yo considero que Edwin Castro es una persona muy hábil, una persona que definitivamente comprende el juego que se está realizando tanto nacional como internacionalmente en cuanto a Nicaragua concierne, y que sabe perfectamente bien que pelearse con el socio principal de Nicaragua comercial, un socio que tiene más de 100 veces más comercio con Nicaragua que todos los países del ALBA juntos, ¿verdad? Para que nos ubiquemos bien, y que tienen la capacidad de abrir o cerrar el grifo de las instituciones financieras internacionales para con Nicaragua, está en Washington y no está en Caracas y no está en La Habana y tampoco está en La Paz, Bolivia. Entonces, Edwin y todos los otros sandinistas que están todavía apoyando a Daniel Ortega también están clarísimos de que la correlación de fuerzas nacional e internacionalmente no favorecen a Daniel Ortega. Cuando el presidente Trump, cuando el gobierno del presidente Trump y los senadores y congresistas de los Estados Unidos dicen que el gobierno del presidente Ortega hay que considerarlo como un gobierno peligroso para la seguridad de los Estados Unidos, dicen que eso deja libre todo tipo de acción contra el gobierno del presidente Ortega, todo tipo de acción, desde sanciones hasta operaciones militares, sin necesidad de la autorización del Congreso para poder hacer esas acciones militares. Yo no conozco bien las leyes de los Estados Unidos. He preguntado a varios y varios me han dicho que eso era lo clave, que lo había nombrado el gobierno del presidente Ortega un peligro para la seguridad de los Estados Unidos.
esa palabra, peligro para la seguridad de los Estados Unidos, le da al presidente Trump la libertad de ordenar cualquier acción. Jaime, yo creo que esa formulación que aparece en la orden ejecutiva que él firmó en cuanto a Nicaragua concierne, es parte de lo que se requiere legalmente para imponer o para apoyar la imposición de una ley Magnitsky-Nica. Tiene que operar dentro del contexto de esa jerga, llamémosla así, legal. Pero no es ningún secreto, sobre todo juzgando por las declaraciones de John Bolton, que es el asesor en cuestiones de seguridad nacional del presidente Trump y que es un halconazo, Jaime, un halconazo, que él dice claramente que hay 3 problemas serios en Latinoamérica y que está hablando de lo que él llama la troika de la tiranía, y Nicaragua está en esa troika de la tiranía. Ni siquiera Evo Morales está allí, están allí Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y obviamente Trump y sus asesores más allegados para cuestiones internacionales, como el secretario de Estado Pompeo y el asesor de seguridad nacional Bolton, tienen todos los ojos puestos en Nicaragua, y lo que quieren es que Nicaragua vuelva a ser un país democrático, pacífico en el Istmo Centroamericano, porque el Istmo Centroamericano ahorita, Jaime, ha cobrado una importancia muy grande en los Estados Unidos por las caravanas, y ahora Nicaragua es visto no como una fuerza o un país positivo en Centroamérica, sino que en un país, o mejor dicho, un gobierno que está desestabilizando a Centroamérica. O sea que el problema de Nicaragua ya se ve como algo que está provocando la emigración ilegal de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y ese es un problema importante político en los Estados Unidos. Cuando ya ve el secretario de la Organización de Estado Americano, el señor Almagro, decir que la OEA va a acusar por crímenes de lesa humanidad a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y cuando ve, por ejemplo, un diputado, el hijo del presidente de Brasil, ofrecer que Brasil puede ser la sede para esos juicios, veremos que podrá haber una intervención militar, una operación de esas que parecen en las televisiones. Llega un comando, agarra al presidente Ortega y se lo llevan para enjuiciarlo. Todo eso es viable en Nicaragua. Mira, Jaime, a mí no me gustaría decir cuáles son los parámetros extremos que podrían ser, digamos, la frontera de la política norteamericana hacia Nicaragua. No creo yo que tengan esos planes como opciones preferenciales una invasión de Nicaragua. Eso no lo creo. Pero sí creo que la evolución de Almagro ha sido notable. Es decir, en los últimos 12 meses, Luis Almagro ha pasado de ser uno de aquellos que era un cómplice de lo que estaba pasando en Nicaragua a una persona que está en la vanguardia de la oposición al gobierno de Daniel Ortega. Acordémonos que hace 2 años estaba llegando el señor Penco a Nicaragua, Jaime, y el señor Penco se estaba prestando, al igual que Luis Almagro, a un juego que yo no lo entendía y que no era transparente. Sin embargo, el Luis Almagro que yo visité en el mes de septiembre y que me recibió conmigo y tuvimos una conversación sumamente franco de la situación de Nicaragua y del futuro de la OEA, sabiendo yo que él buscaba la reelección para la OEA. Ya esa diferencia es abismal. Luis Almagro en este momento ha presidido prácticamente pues un viraje de 180 grados de la OEA en cuanto a Nicaragua concierne, y es una persona que está a favor de la democracia, está a favor de la salida
negociada de la crisis de Nicaragua. Y eso es lo que demuestra muchos factores que son las realidades. Él quiere volver a repetir como secretario general y en ese sentido ha decidido alinearse a lo que debería haber sido su guión desde el primer día, que es la Carta Democrática Interamericana. A nivel interno, en Nicaragua hay mucha expectativa alrededor de la Asamblea General del sector privado que se va a llevar a cabo mañana en Nicaragua, en Managua. Una Asamblea General de todos los empresarios del sector privado. ¿Qué se puede esperar de esa Asamblea mañana? ¿Y qué más podría hacer el sector privado para presionar al presidente Ortega a que tiene que buscar un acuerdo político y dialogar que no ha hecho todavía? ¿Qué expectativa tiene usted de esa asamblea mañana? Mira, Jaime, en primer lugar, quiero decirte que hemos pasado una buena parte de esta entrevista hablando de cómo se ve el ejército en Washington. Yo diría que es más problemático cómo se ve el sector privado en Washington. Nunca hemos oído o no hemos visto en declaraciones del secretario de Estado o de la vocera del Departamento de Estado amenazas veladas en contra del ejército, por ejemplo. Pero sí hemos visto referencias a la importancia del sector privado y a la necesidad de que el sector privado se pronuncie realmente de una manera contundente en contra de la dictadura y la represión. Y no solo se refieren en este sentido, ni principalmente al COSEP. Están hablando del sector privado, pero sobre todo de aquellos que son la cabecera verdadera del sector privado nicaragüense. Estamos hablando del gran capital nicaragüense. Ahora, yo creo que en Washington se entiende que, de nuevo, la situación de Nicaragua es muy compleja y yo creo que hay un reconocimiento de que el gran capital nicaragüense y el sector privado nicaragüense solos no pueden obligar a Daniel Ortega a negociar, ni mucho menos a dejar el poder anticipadamente. Pero yo sí creo que hay una sensación, sobre todo por un cabildeo que hubo del sector privado nicaragüense en contra de la aprobación del NICAC, de que el sector privado quería continuar cohabitando con el gobierno. Eso fue algo que fue criticado, como vos recordarás, Jaime, por la embajadora Dogu en una reunión de la AmCham en donde ella se despidió de Nicaragua. Ella hablaba de que el gobierno, que el sector privado... Ese fue AmCham, no fue el COSEP. Perdón. Lo que estaba diciendo, Jaime, es que ella declaró de una manera contundente de que el sector privado había optado por la facilidad de continuar con crecimientos económicos sin democracia en lugar de buscar una salida sostenible de la situación de Nicaragua. O sea que yo no sé qué van a sacar ellos mañana. No creo que se va a limitar a una declaración del COSEP. Yo creo que el objetivo es tratar de conseguir un pronunciamiento como el que ya hubo, creo que fue en el mes de mayo o de junio, cuando varios de los paladines del sector privado manifestaron pues su preferencia por una salida pacífica a la crisis de Nicaragua, incluyendo elecciones adelantadas. Ahora está llegando, doctor Aguirre, el momento de, bueno, primero quiero aprovechar para felicitar a José David Berry, que fue reelecto nuevamente como presidente de todas las cámaras del sector privado de Centroamérica y del Caribe, si no me equivoco. Así que felicidades para José David. Pero por otro lado, está llegando el momento del sector privado, no de un paro nacional, porque eso no está todavía, pero por hacer un llamado, por ejemplo, a una desobediencia civil. Estamos llegando ya a la hora de ese momento.
en la hora de que el sector privado empiece a aportar más de lo que está aportando en esta lucha? Jaime, yo creo que este es un momento ya de definición para todos los nicaragüenses. Aquí yo creo que se le está poniendo el ojo al sector privado, incluyendo los actores más importantes del sector privado. En fin, está todos los miembros de la gran familia nicaragüense en este momento se tienen que definir. Y eso incluye sobre todo a Daniel Ortega y Rosario Murillo y aquellos pocos que quedan en la argolla de ellos. Claramente hay partes del gobierno que van a tener que desaparecer tal como están en este momento. Yo, así como creo y estoy seguro y confío en que el ejército de Nicaragua definitivamente va a ser un jugador y va a continuar siendo un jugador importante y decisivo en Nicaragua, estoy igual de convencido que ya la policía, tal como existe ahorita, no tiene ningún papel que jugar en Nicaragua. Eso no quiere decir que los miles de policías que no han participado en la represión no podrán continuar siendo oficiales del orden público en Nicaragua. Pero tal como existe la policía en Nicaragua de ahora, que se ha convertido en un órgano de represión, eso ya desapareció de nuestro país. Y cuando yo hablo de la justicia en Nicaragua y que hay que hacer justicia, parte de eso tiene que ser reinventar a la policía. Cuando usted habla de que hora que el sector privado, de hora de definirse, de que haya definición, ¿qué significa eso? Que una desobediencia civil, un paro nacional. ¿Qué significa cuando usted dice que es hora de que el sector privado se defina? Mira, Jaime, yo tengo muy grandes dudas de que gobiernos se votan en países que no son democráticos, como no lo es Nicaragua, a través de paros nacionales y huelga, ¿verdad? Nosotros tuvimos 3 paros en Nicaragua. El primero casi un 100% efectivo, el tercero tal vez un 50%. Y a Daniel Ortega no le importó nada eso. Nosotros ya estamos inmersos en una profunda contracción de la economía. Sigo insistiendo en que va a ser por lo menos un 5% este año. Mira, el otro día salió en los periódicos nicaragüenses que las ventas de automóviles en Nicaragua se han reducido en un 80%. Y lo mismo podría decir del turismo, de la construcción, de muchísimos sectores en Nicaragua, los restaurantes, el mismo campo, la agricultura está siendo perjudicada en este momento. Entonces, el sector privado lo que tiene que hacer es pronunciarse de una manera contundente de que está a favor de una salida democrática y negociada en Nicaragua. Y más allá de eso, medidas específicas que ellos quisieran tomar para darle diente a esa proclamación, yo lo dejo honestamente al criterio de ellos, sabiendo de que en democracia se tumban a gobiernos cuando el sector privado está en contra, pero en dictaduras como la de venezolana y como la cubana también tenemos la experiencia y sabemos que el sector privado no puede tumbar a un gobierno que está empecinado a mantenerse por la fuerza. Pero el sector privado desde abril ha hecho pronunciamientos bastante fuertes. Es más, han recibido bastantes presiones para que se sienten nuevamente con el gobierno y el sector privado se ha mantenido firme. Pero tampoco ha hecho cambiar ese pronunciamiento y esa posición firme del sector privado, tampoco han hecho cambiar de posición al presidente Ortega. Más bien ha traído represalias contra el sector privado, igual que ha hecho represalias contra todos los sectores de este país. Entonces, por lo tanto, si la huelga no es un paro nacional, no es un aporte efectivo del sector privado porque no traía buenos resultados, entonces, ¿qué es lo único que le queda al sector privado? La desobediencia civil. Una desobediencia civil del sector privado significaría la bancarrota de este gobierno en un 2x3. Jaime, este gobierno ya está viviendo una crisis financiera enorme.
por mucho lo más grande que ha tenido Nicaragua desde los años 80, Jaime. Yo te he dicho a vos en varias ocasiones que el presupuesto, no solo del 2019, sino que el 2018 está desfinanciado. Aquí no va a haber venta de bonos del Estado a actores económicos internacionales o dentro de Nicaragua. Y eso ya significa pues un repudio del sector privado al Estado de Nicaragua. Pues ahora imagínese, Jaime, esto es muy importante. Imagínese esa situación que le dio aumentado con una desobediencia civil. La actitud. Jaime, déjame terminar este pensamiento. Considero yo que durante los últimos 8 meses, ya estamos acercándonos a los 8 meses, la lectura de Daniel Ortega de lo que estaba haciendo y diciendo el sector privado, lo hicieron a él creer que el sector privado estaba dividido en cuanto a su oposición vehemente a Daniel Ortega. Ahora, por eso digo yo que tiene que haber una definición categórica y clara de que todo el sector privado está junto a la salida del gobierno actual a través de negociaciones y elecciones anticipadas. No debe de caber duda de que hay unidad en el sector privado. Estamos totalmente de acuerdo. El sector privado está unido, está sólido, y sabe lo que tiene que hacer. Por eso decíamos, si ya tenemos un gobierno que está en rumbo a la bancarrota, tenemos un sector privado bien unido, y entonces, hombre, hay que darle un empujoncito a este gobierno más. Ese empujoncito podría ser una desobediencia civil, porque si hay una desobediencia civil por todo el sector privado, ¿qué va a hacer? ¿Echar preso a todos los empresarios? No puede echar preso a todos los empresarios. Entonces eso obligaría más a un gobierno en bancarrota a ir totalmente a la bancarrota y obligarlo a sentarse a negociar. Digo yo, pues, no sé. Mira, Jaime, yo creo que la crisis nicaragüense ya llegó a sus etapas más agudas. Si bien es cierto que ya no están muriendo tanta gente, que no están siendo herida tanta gente, también es cierto que todo el Estado nicaragüense y toda la nación nicaragüense, con niveles de migración que ahora entiendo superaron los 50,000, la juventud nicaragüense, sobre todo aquellos que están más preparados fuera del país. Yo pasé antes de venirme para acá, Jaime, por Lunán. En Lunán no había estudiantes. Ese enorme número de muchachos y muchachas que estaban entrando y saliendo en Lunán, cuando yo pasaba por ella, desapareció. Ya no está funcionando Nicaragua. No es tan normal Nicaragua. Y es una barbaridad que el gobierno no tome medidas para ponerle fin a esta crisis que está desestabilizando a Centroamérica, Jaime. Bueno, doctor, hemos llegado al final. Le agradezco nuevamente su participación en el programa, su apoyo que está haciendo para que este país tratemos de cambiarlo entre todos. Nos vemos el próximo martes, si Dios así lo permite. Suerte ahí en Washington. Ojalá que se salgan las resoluciones para que obligue al presidente Ortega a tener que sentarse a negociar. Y al pueblo de Nicaragua, recuerden lo siguiente: vamos ganando, mantengámonos firmes. Hay que seguir manteniendo el valor, el coraje, los principios que nos caracterizan a todos los nicaragüenses. Por eso es que el presidente Ortega no puede con nosotros, porque lo tenemos locos, porque cada día tenemos más, tenemos usando la imaginación y ese espíritu nicaragüense que no lo puede quebrantar ni lo va a quebrantar nunca. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa, si Dios así lo permite.